noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 14 de febrero, día lindísimo, feliz día de San Valentín. Espero que hayan pasado un día lleno de amor, de afecto, de ternura. Tantas maneras de dar y recibir amor. Por ejemplo, yo acá me encuentro colmado de amor. Ha venido muchísima gente cariñosa al estudio y les agradezco de corazón. Hoy voy a conversar con la diputada opositora venezolana Larisa González, que está de paso por Miami. Va a ser para mí un gran honor conversar con ella. Mañana regresa a su país, Venezuela. La atención del mundo está volcada, por supuesto, sobre Venezuela, sobre los días venideros, el fin de semana del 22, 23 y 24 de febrero. Días que van a ser capitales en la historia de ese país. El presidente constitucional, el señor Guaidó, se ha agigantado, se ha aleonado. Cada día lo veo mejor, más solvente, con más aplomo, con más estatura de estadista. Ha empequeñecido al insignificante mojón que es Maduro. Y entonces hoy Guaidó, reunido con trabajadores, transmitiendo algo que los políticos tienen siempre que ser capaces de insuflar, de inocular, es la esperanza, es la fe, es la certeza de que lo mejor está por venir. Guaidó hablaba de la ayuda humanitaria que va a entrar de todos modos, quiéralo o no el dictador, y anunciaba que al mismo tiempo que él hablaba en Washington, en la OEA, había una reunión de gente comprometida con la causa de la libertad en Venezuela y se había conseguido ya $100 millones adicionales en ayuda humanitaria. Debo ser particularmente rápido en el discurso porque en paralelo en este momento, mientras hablamos aquí, está en la OEA un gran acto por la ayuda humanitaria en Venezuela. Y se está hablando incluso de en este momento poder recaudar hasta $100 millones para ingresar esa ayuda humanitaria en Venezuela. Guaidó, insisto, tiene madera noble de líder, está a la altura de la cita con la historia. 35 años son pocos para un jefe de Estado, un presidente constitucional, y sin embargo da la talla. Guaidó les dijo a los empleados, trabajadores que le acompañaban en este acto hoy jueves, que no desmayen y que la época de los maltratos y los abusos y los despidos perpetrados por el chavismo va a terminar bien pronto. No protege absolutamente a nadie, ni de la miseria, ni de la inseguridad, ni de la persecución. Lo que sí protege es el Estado de Derecho. Son las libertades sindicales, es el respeto a la Constitución, a los derechos humanos, a los derechos laborales. Eso sí protege y es lo que debe proteger en todo momento al trabajador. Bueno, Maduro solo protege los intereses de los cubanos, ¿no? A ellos sí los protege. Es un agente cubano infiltrado en Caracas. Es un topo de Raúl Castro. Increíble, ¿no? Es un procónsul de La Habana, ese imperio decadente bananero, en Venezuela. Guaidó no se deja intimidar o arredrar por las voces desesperadas de los agentes de la dictadura que dicen que él es un episodio pasajero, circunstancial en la historia de Venezuela, y dice, y yo lo acompaño en esa certeza, que esto no se va a enfriar y que esta es una ola que no se va a detener y que la dictadura ya caducó, su fecha de expiración ya pasó. No se han enterado, se van a enterar pronto. Hasta que cese la usurpación, hasta tener gobierno de transición y producir elecciones realmente libres. Contamos con ustedes, hermanos y hermanas. Fantástico, formidable, muy alentador. Y luego quizás en uno de los momentos más vibrantes de su discurso de hoy jueves, Guaidó dijo que la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí. La que sí ejerció el derecho sindical, la libertad sindical. Aquí les decimos, el juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Ni en sus mejores discursos en ambas campañas presidenciales que le recuerdo,
Enrique Capriles llegó a estos niveles de brillo, virtuosismo retórico, en las formas y en el fondo, ¿no? Ni Enrique, ni Leopoldo López, ni María Corina Machado, que es una gran caudalosa oradora. De modo que Guaidó ha resultado una verdadera sorpresa, ¿no? Una gigantesca sorpresa para Maduro y para todos los secuaces innobles de esa dictadura hedionda, ¿no? No se esperaban esta sorpresa. De pronto es presidente constitucional, más de 50 países. Maduro dice que no, ahora le voy a leer la lista. Apoyan a Guaidó. Y este fue el momento que más me conmovió a mí de su discurso, que no por corto dejó de ser hondamente significativo, porque Guaidó describió exactamente en qué consiste la ayuda humanitaria y sobre todo por qué es urgente que llegue a las manos y sobre todo a las bocas más desesperadas. Ya basta. Basta de cinismo. Basta de miseria para con nuestra gente. Este fue un momento muy emocionante para mí, ¿eh? Cuando el político deja de leer lo que otros le han escrito comúnmente e improvisa y habla desde el corazón, pero también desde las vísceras, desde las entrañas, y se conmueve de veras, se humaniza, entonces se acerca a la gente, ¿no? Y es la voz de los que no tienen voz. Y es el representante de los que no pueden votar porque sus votos son burlados, trucados, amañados. Esto es ahora mismo Guaidó. No solo es el presidente constitucional, sino que es un faro de luz, un faro de luz diáfana, de esperanza preclara. Por eso anuncia que la victoria es nuestra. Vamos para adelante, porque sí vamos a lograr las reivindicaciones de este pueblo justo y necesario. Vamos para adelante y cuenten conmigo. Extraordinario, extraordinario. Tengo la certeza de que lo mejor está por venir. Guaidó ha ganado ya esta partida, tiene liquidado al dictador. Lo tiene sitiado, acorralado, es cuestión de días para que el dictador acabe de caer. Hay que propinarle el golpe final, el knockout definitivo. Porque Guaidó se moviliza en varios frentes simultáneamente y hoy nombró a una nueva junta directiva de Citco. Tengan en cuenta que Citco es una empresa estatal, pertenece al gobierno de Venezuela y se constituyó aún antes de Chávez. Vale $1.000 y pico millones de dólares. Casi toda la plata en efectivo que le llegaba a la caja chica de Maduro venía de Citco y de algunas otras refinerías de este país que compraban más o menos 500.000 de barriles de petróleo diarios. Eso se ha terminado, ahora hay un embargo de facto, bienvenido sea, enhorabuena. Y entonces Guaidó mueve bien sus fichas de nuevo, nombrando a una junta directiva limpia, no acanallada, no llena de ladrones en Citco, presidida por la señora Luisa Palacios. Juan Guaidó designó la nueva junta directiva de la refinería Citgo Petroleum. La filial estadounidense de petróleos de Venezuela, considerada la 7ª refinería más grande de Estados Unidos, es el activo extranjero más valioso de Venezuela. El presidente interino de Venezuela anunció que Luisa Palacios estará al frente de la nueva junta directiva. Una mujer que estará al frente de este proceso, el cual rescata además también a la mujer venezolana preparada, formada y dispuesta a rescatar nuestro país. Por cierto, el programa de hoy va dedicado a toda la gente que se quiere, que es la mayoría, ¿no? Y entre toda la gente que se quiere bien, rescato a una pareja, no son jovencitos, pero a ella la veo con frecuencia en el barrio en el que vivo, a Raúl y a Libby Mojica. Un abrazo para ustedes. Bueno, Maduro está desesperado, uno lo advierte en el tono trémulo de su voz, en el modo en que salpica babosamente su bigote cantinero, en el modo en que se repite hasta el paroxismo, en el modo en que concede entrevistas suplicantes a periodistas irrelevantes y en el modo en el que miente grosera, obscenamente.
mintió ante la periodista de BBC de Londres afirmando que no era verdad que más de 50 países reconocieran a Guaidó. Mintió, dijo que eran apenas un puñado, una decena de países. Ahora le voy a leer la lista, ¿no?, para desasnar al buey, a la acémila, que es el burro de Maduro. No será posible desasnarlo, pero por lo menos para ponerlo al día con la lista de gobiernos de países, los más importantes del mundo, las democracias más serias, admirables, que respaldan a Guaidó. Este es Maduro hoy furiosísimo con Trump. Hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela. Y yo le pido al mundo entero, a la conciencia del pueblo, a los pueblos del mundo, le pido su solidaridad. Hoy las declaraciones son ruines de dos personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela. Haremos respetar a Venezuela. Estoy contando aquí los países que al día de hoy, porque hoy se sumó Eslovenia, respaldan a Guaidó. Porque la señora periodista de la BBC de Londres le dijo, si faltara la verdad al analfabeto dictador Maduro, que más de 50 países respaldaban, apoyaban resueltamente a Guaidó como presidente constitucional de Venezuela. Maduro, con su habitual desfachatez, dijo que esa era una mentira. Recordemos. Election victory last year is disputed. It is disputed by many people. And there are more than 50 governments now that have recognized Juan Guaidó as the interim president of Venezuela. 50, ¿de dónde sacas tú esa cifra? ¿De dónde sacas tú una cifra de verdad? Tú traes un esquema mental que debes revisar. Debes revisarlo. No te digo más, porque realmente ya queda de tu parte. Si eres una periodista objetiva, equilibrada, o solamente vienes a verificar tu campaña de guerra, la campaña de guerra de la BBC de Londres y de Occidente contra Venezuela. Bueno, yo hice lo que el analfabeto dictador insolentemente y mintiendo con descaro le decía a la señora periodista, o sea, revisé. Fui a las fuentes confiables, cotejé uno a uno minuciosamente cada país y las fechas en que esto ha ocurrido, que han reconocido a Guaidó. Unos han tardado más que otros, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima fueron los primeros. España, Francia, Alemania, Reino Unido y muchos otros de la Unión Europea tardaron 8 días más, pero Maduro dice que es mentira lo que dice la señora periodista, que no es verdad que más de 50 países hayan reconocido a Guaidó. Yo, si me acompañan y tienen paciencia, y procuraré ser breve, voy a leer la lista y la vamos a contar juntos. A ver, todos estos son los países que entienden que Maduro es un dictador despreciable, repugnante, ¿no?, que está allí porque ha falseado elecciones, ¿no?, ha presidido un fraude tras otro, ¿no?, que es un genocida, que masacra al pueblo y lo mata literalmente de hambre, y que por lo tanto el presidente constitucional interino encargado es el señor Guaidó. Estos son los países que razonan de esa manera moralmente impecable. Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria. Aquí van 10. Vamos contando de 10 en 10, ¿les parece? Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, nada menos que España, Estados Unidos, nada menos, y Estonia. Aquí van 20. Finlandia, Francia, el país de la razón, de las luces, ¿no? Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall. Aquí ya van 30. Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Montenegro, Países Bajos, Holanda. Aquí ya van 40. Así que estamos acercándonos a lo que dijo con propiedad la señora periodista. Aquí ya van 40 y seguimos.
Panamá, Paraguay, Perú, bueno, Perú, ¿no? Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido. Si hay una democracia admirable en el mundo es Reino Unido, ¿no? Reino Unido. República Checa, República Dominicana, Rumanía y Suiza, que en épocas de grandes trifulcas mundiales a veces elegía la neutralidad. Suiza también está. Aquí ya van 50, contaditos uno a uno. Señor dictador analfabeto, descerebrado, mastuerzo. Ya van 50. Y faltan Ucrania y Eslovenia. En resumen, son a día de hoy 52 países del mundo que reconocen a Juan Guaidó como presidente. La señora periodista de BBC dijo más de 50, ¿mintió? No mintió. ¿Faltó a la verdad? No la desfiguró, no la torció. El que miente una vez más y con ignorancia oceánica es el imbécil de Maduro, que no sabe que está solo y que se ha quedado solo. 52 países y seguimos contando, Hasta ayer eran 51 y se van a seguir sumando otros. Porque desesperadamente hoy en Caracas el fiscal Saab, estrenando nuevas inyecciones de Botox, amenazaba a la nueva junta directiva de Citgo. Los directivos de la filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA Citgo, que fueron nombrados por el presidente interino Juan Guaidó, serán investigados, según anunció el jueves la Fiscalía venezolana. Hemos abierto unos MP en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente, en este caso como directivos de PDVSA y de Citgo. Aparte de una serie también de ciudadanos nombrados como embajadores y embajadoras. Aquí se ve claramente cómo un poder, en este caso el Poder Legislativo, pretende de manera ilegal, delictiva y criminal apoderarse de todos los poderes públicos nacionales de la nación. Es lo que estamos viendo. Un asalto a todos los poderes públicos nacionales. Alguna gente me pregunta, porque acá la gente es muy perspicaz, ¿qué significan la M y la P de la bandera? Es M de y P de pestilente, eso. Sí, pueden aplaudir, claro. Mañana me van a jalar las orejas, me van a multar, me van a decir que esto no se puede decir, pero sí se puede, sí se puede. El impresentable matón Diosdado Cabello dice, y de nuevo, mienten, porque este es un gobierno, además del corrupto, es un gobierno de mitómanos, que Venezuela no tiene medicinas por culpa de Estados Unidos, que Venezuela tiene el dinero para comprarlas, falso, y que Estados Unidos bloquea que eso ocurra, 2 veces falso. Ellos le quieren dar sufrimiento a nuestro pueblo. Hoy venía, por ejemplo, de España, 200.000 dosis de medicamentos, y cuando iban saliendo no las dejaron salir de España. Pero llega y nos dice, pero acepten la ayuda que le vamos a dar nosotros. Pero ¿y por qué? Si nosotros podemos comprar como país soberano las medicinas que le faltan a nuestro pueblo, no le estamos pidiendo limosnas a nadie, estamos exigiendo que nos dejen comprar las medicinas y los alimentos como las compra cualquier país del mundo. Es inmoral sancionar, bloquear y después decir no quieres aceptar la ayuda que yo te doy. Absolutamente inmoral. Pero que le compren las medicinas a sus países socios y aliados, que se las compren a Rusia o a China o a Irán o a Turquía o a Cuba o a Nicaragua o a Evo Morales, que te puede vender una hoja de coca, ¿verdad? Que entre ellos se entiendan, porque entre ellos se conjuran, se confabulan y sepultan las libertades y persiguen a los individuos y torturan a los opositores, y entonces matando como entrematan a los venezolanos y torturándolos como los torturan, que luego no vengan a Canadá y a Estados Unidos a pedir que les vendan las medicinas a precio de descuento. Tiene que haber una represalia moral sobre esos genocidas, y la represalia, por supuesto, es estrangularlos de todos los modos posibles. Tenemos que ir a la publicidad, luego voy a conversar más adelante con la diputada opositora venezolana, muy valerosa ella, Larisa González.
también como mi muy querido amigo, el brillante conferencista colombiano Alejandro Cardona, que ha tenido un fin de semana triunfal en Houston. Regresamos con todo eso después de la pausa. Voy a conversar con la diputada opositora venezolana que nos visita aquí en Miami, vuelve mañana a su país donde hace un trabajo formidable, Larisa González. También viene mi amigo colombiano, un gran conferencista, escritor, inversionista, Alejandro Cardona. Bueno, siguiendo con el drama de Venezuela, todos, absolutamente todos los servidores de esa inmunda dictadura son tontos o más tontos, ¿no? Es una competencia olímpica de idiotas. Arreaza finge ser el menos tonto entre los mentecatos chavistas. No le gusta tanto estar en Venezuela, se fatiga bastante viajando. Es evidente que está más cómodo en Nueva York o en Ginebra, ¿no? Él no pasa las privaciones del venezolano promedio, por supuesto. Hizo su primera carrera política escondiéndose en las faldas de las hijas de Chávez y habla un inglés, no habla inglés, sospecha el idioma inglés. La frase no es mía, es de Borges. Sospecha el inglés, lo mastica. Y entonces le gusta mucho ir a Nueva York y allí trata de hacer un contrapoder, un contrapeso a la presencia del mundo libre, leído, ¿no? 52 países libres con Guaidó. Y entonces hoy hizo una pequeña opereta bufa en Naciones Unidas y dijo: hemos constituido un grupo de países que están con Venezuela, pero en realidad no es un grupo de países, ¿no? Sino es una cofradía o una secta de matarifes, ¿no? De torturadores. Es un atajo de ampones, está el ruso, el chino, el turco, el iraní, ¿no? Qué miedo, ¿verdad? Todos ellos llevan chavetas en los bolsillos, ¿no? Entonces, esta es la gente que respalda a Maduro. Es lógico y tiene coherencia moral, ¿no? Entre dictadores, genocidas, torturadores, malvados, se entienden. Y Arreaza es el tonto útil de todos ellos. El día de hoy tenemos el propósito de anunciar que un importante grupo de Estados miembros de las Naciones Unidas, preocupados por la necesidad de mantener el respeto a los principios de la Carta Fundamental que rige el comportamiento de la comunidad internacional, decidimos organizarnos para coordinar acciones que defiendan la Carta y los derechos de todos los Estados miembros. En los próximos días iniciaremos una serie de acciones como grupo para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan nuestros pueblos y en especial el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Este pequeño arlequín despoblado de pelo, pero sobre todo de honor, Arreaza, pequeño arlequín, dice, cita la Carta de Naciones Unidas. ¿En qué recaudo o provisión de la Carta de Naciones Unidas se establece que un gobierno tiene derecho a falsear elecciones, a inventarse votos? ¿En qué punto o acápite de la Carta de Naciones Unidas, señora Arreaza, se establece que un gobierno tiene derecho de matar de hambre a su pueblo? Lo que ocurre en su país es un genocidio sistemático. Mueren los más indefensos, los niños, los ancianos. ¿Esto lo ordena Naciones Unidas? Al contrario, Naciones Unidas ordena que cuando hay un genocidio, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, el mundo libre se active, se reúna para impedirlo, para detenerlo. O sea que usted tiene las manos manchadas de sangre, ¿eh? Y no venga usted aquí a engatusar a los incautos. Luego dice en inglés, y fíjense con qué cinismo, con qué desvergüenza, ¿no? Que Guaidó no tiene ningún control sobre las fuerzas militares o policiales. Eso de momento puede ser cierto, ¿no? Pero la legitimidad de Guaidó no descansa en que tenga poder de tropa, en que tenga bayonetas en la calle. No, la legitimidad de Guaidó descansa en la ley, en el imperio de la ley, en la Constitución y sobre todo, en la voluntad popular. Porque él representa a un cuerpo, a una institución que fue limpiamente elegida por el pueblo. Entonces,
Cuando Arreaza menosprecia, desdeña a Guaidó diciéndole no tiene ningún poder sobre ninguna patrulla policial, revela su verdadera textura de matón fascista. In Venezuela, there's only one government, the government of President Maduro, so no one can give deadlines or especially this man who was self-proclaimed or who self-proclaimed himself as president of Venezuela in the middle of a street of a demonstration without any constitutional framework to support it, without any formality, and he has control of nothing. He doesn't have effective control of a patrol, a police patrol in Venezuela. So whatever he says is absolutely absurd. Increíble, ¿no? Como dice, no tiene ningún control sobre las patrullas policiales. A esto hemos llegado, Arreaza. Es decir, como ustedes tienen control sobre los matones y los sicarios y los esbirros en moto o uniformados, ustedes mandan. A esto hemos llegado. ¿A quién tiene la fuerza bruta? ¿O quién es más ruin para matar a sangre fría? Por eso ustedes todavía están en el poder, porque son absolutamente desalmados, matan sin escrúpulos a jovencitos inocentes. Y entonces usted le enrostra a Guaidó que él no tiene control sobre las patrullas policiales. Quizá no lo tiene todavía, de facto. Esto va a ocurrir pronto, pero lo que tiene Guaidó es algo que usted no va a tener nunca, que es honor, dignidad, decencia personal y una legitimidad moral, constitucional, incuestionable. Por eso, Arreaza, usted está en un rincón acompañado de matones y matarifes, y en cambio Guaidó está acompañado por 52 países libres del mundo, y entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, España, no digamos Estados Unidos o Canadá, las principales democracias más preclaras de Europa. O sea que está usted solo, Arreaza, solo, bueno, acompañado de algunos matones y matarifes, como el canciller cubano, que sale a decir, aterrado, porque están aterrados, sabe que si cae Venezuela, luego caen ellos también, es un efecto dominó, sale a decir que Estados Unidos está moviendo tropas en Puerto Rico y República Dominicana. ¿Eso es verdad? Yo sé la verdad, pero no la voy a decir. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos prepara una intervención militar en Venezuela disfrazada de ayuda humanitaria. Especificó que entre el 6 y el 10 de febrero hubo movimientos de fuerzas especiales y de la Infantería de Marina de Estados Unidos desde bases militares de dicho país hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe sin el conocimiento de sus gobiernos. El canciller le pidió a Estados Unidos separar la realidad del engaño. No tiene credibilidad para imponer ayuda humanitaria, es solo un pretexto para una agresión militar. Según Cuba, Washington busca despojar al pueblo de Venezuela de la primera reserva certificada de petróleo del planeta y de otros cuantiosos recursos naturales. Bla, bla, bla. Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Estados Unidos nada en reservas de petróleo, nunca tuvo tanto petróleo, se ha convertido en exportador de petróleo. Lo que Estados Unidos le compraba a Venezuela era una cantidad ridícula, ínfima de la demanda interna. No necesita el petróleo de Venezuela. Ese es un antiguo argumento de la izquierda de los años 60. Estados Unidos está en una defensa moral con el pueblo venezolano. No hay un interés rampante, mercantilista. Eso es falso. El embajador de Venezuela Libre en Washington, Vecchio, tuvo unas palabras notables hoy en la sesión de la OEA sobre la ayuda humanitaria. Venezuela está preparada para el cambio. Podrán extender la agonía por unos días, pero nunca van a poder parar el cambio. Venezuela será libre nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por la solidaridad en nombre del pueblo de Venezuela. Y sí tenemos la obligación moral de decirle a esos venezolanos, esto que estamos haciendo tiene como centro del debate el progreso de ustedes. Y que esto que estamos creando tiene que beneficiarlo al final del día. Y eso tiene que ser un compromiso moral, no solo de quienes estamos asumiendo el nuevo gobierno de Venezuela, tiene que ser también un compromiso moral y ético de la empresa privada que acompañe ese proceso para que nosotros podamos relanzar la democracia.
Pero la estrella del evento fue Almagro, el secretario de la OEA, Almagro, uruguayo él. En su día fue canciller de Pepe Mujica, viene de la izquierda uruguaya. Pero este hombre es un campeón por las libertades. Almagro ha pasado a la historia, ha convertido a la OEA en una tribuna importante, influyente, persuasiva, que da voz a los oprimidos y que defiende las libertades mancilladas en la región. Grande Almagro. Cuando recorría este puente, los venezolanos, muy conscientes de lo que necesitaban, eran todavía más conscientes de cuál es la solución que necesitaban. 9 de cada 10 de ellos decían, por favor, saquen a Maduro. Esa es la solución que precisa Venezuela, el fin de la dictadura usurpadora. Ese es la principal ayuda humanitaria que podemos dar a Venezuela. Y en eso tenemos que concentrar, en apoyar al pueblo venezolano para la solución de esta crisis. Y es verdad. O sea, la comida tiene que entrar. Hay bebés que se están muriendo, hay niños desnutridos que están al borde de la muerte. Las medicinas tienen que llegar. Hay un montón de ancianos que se mueren por falta de medicamentos. Pero la ayuda humanitaria más importante que puede recibir Venezuela es derrotar al dictador, terminar de derrotarlo. Está ya virtualmente liquidado, hay que terminar de derrotarlo. Y esto requiere de liderazgo moral, de determinación indesmayable y de un conocimiento de la historia. Cuando las democracias vacilan y son tibias y no saben combatir con resolución a las dictaduras, ocurre lo que ocurrió en Cuba. Kennedy pudo haber liberado a Cuba en los primeros años ya de la opresión comunista y no lo hizo, y no usó todas las armas al servicio de la libertad y se quedaron 60 años y seguimos contando. Esto no puede ocurrir de nuevo con Venezuela, esto no puede ocurrir. Venezuela lleva 20 años de tiranía ladrona chavista, 20 años son muchos, y lleva miles, millares de muertos. De modo que esto tiene que acabar pronto, y pronto es ahora, no después, ahora. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa, gracias. Esos son aplausos espontáneos, no son inducidos. Bueno, ha venido desde Venezuela, donde es una valerosa diputada opositora, Larisa González. La recibimos con un aplauso, por favor. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Larisa. Bienvenida. Gracias a ti, Jaime. Y bueno, quiero darte las gracias en nombre de todo el pueblo venezolano, no por estar yo acá, sino por los muchísimos años que tienes haciéndole frente al régimen de Nicolás Maduro, haciéndole frente a la situación que vivimos los venezolanos y visibilizando el problema venezolano. Gracias. Antes de que muchísima gente lo hiciera. Eres muy generosa. Es mi deber. Bueno, es verdad que yo nunca fui chavista. Yo entrevisté a Chávez por primera vez el año 98. Antes de que fuera presidente. Sí. Yo vi esa entrevista, tuve la oportunidad. No fue cara a cara porque yo estaba acá y a él no lo dejaban ya entrar a Estados Unidos. No le dieron la visa, sí. Y él fingió ser algo que no era. Él fingió ser un socialdemócrata moderado, pero nunca inspiró confianza en mí. ¿Cuál fue la primera vez que tú votaste como ciudadana en Venezuela? La primera vez fue cuando tenía 18 años, cuando fue la segunda vez que Carlos Andrés Pérez aspiró a la presidencia de la República. Ah, mira tú. Sí. Mira tú. ¿Y recuerdas por quién votaste? Claro, por Carlos Andrés Pérez. En esa época, pues representaba lo que queríamos para Venezuela en ese momento, que era el progreso, que era el desarrollo. Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria del hierro en Venezuela. Pero su segundo gobierno fue mejor que el primero, ¿no? Había aprendido de sus errores. No realmente, todo lo contrario. Fue un gobierno bastante accidentado y lo llevó a terminar antes del periodo constitucional. ¿Tú crees que fue malo su segundo gobierno? No, por el contrario, no lo dejaron hacer un segundo gobierno. Terminó antes de tiempo porque realmente habían unas políticas económicas que aplicar y a lo mejor no se explicaron de manera suficiente al pueblo. Sí. A lo mejor Carlos Andrés Pérez subestimó la oposición,
creyó mucho en el liderazgo que tenía y realmente al final hasta su propio partido le dio la espalda, pero bueno. ¿Y te arrepentiste de haber votado por él? No, nunca, jamás. ¿Y luego Andrés votaste? Pérez fue un ejemplo de democracia, de un demócrata hasta el último día de su vida. ¿Luego votaste por Caldera? No, no realmente. Cuando Caldera llega a la presidencia de la República, voté por otra opción porque ¿Cuál? era, en ese momento creo que el candidato era Claudio Fermín, cuando era el candidato de mi partido. O sea, tú eres ADECO. Yo soy ADECA. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez fue el padrino de mi hija pequeña, de Isabel Cristina, porque en Venezuela no habían odios entre adecos y copellanos, no había odios entre familias. La política no nos dividía. Pero no te entiendo, tú eres del Partido Acción Democrática. Yo soy del Partido Acción Democrática. Pero él también era de ese partido. No. Carlos Andrés Pérez no era Carlos Andrés ADECO. Pérez sí, pero Caldera no. Carlos Andrés Pérez era ADECO y Caldera era Pero tú dijiste copellano. que Carlos Andrés fue el padrino de tu hija. Caldera. Ah, Caldera. ¿Dijo Caldera o Carlos Andrés? Dijiste Dije Carlos Caldera, Andrés. ¿no? Bueno, pero cualquiera se equivoca. Dijiste, Sí, claro. y sin embargo, Carlos Andrés fue padrino de mi hija. No, Caldera. Y era lo hermoso de nuestro país, pues que en una pila bautismal podían concurrir adecos y copellanos y tener amistades verdaderas y tener alianzas por el bien de las familias y del país. Pues. Y Esa era Caldera, Venezuela. entonces, ahora entiendo que fue el padrino de tu hija. ¿Se equivocó cuando dejó en libertad a Chávez? Yo creo que a Chávez se le subestimó. Y no fue solamente Caldera, porque en ese momento había realmente un clamor popular, incluso en el que participaron muchos medios de comunicación, por liberar no solamente a Chávez, sino al resto de los golpistas. O sea, el pueblo estaba con Chávez. El pueblo estaba un poco cansado de la situación económica, política y social que no se parece ni en lo más ínfimo, ¿no? A lo que estamos viviendo ahora, porque Eran tan felices, pero no se daban éramos muy cuenta, felices claro. y la gente no lo percibía. Sí, la felicidad es eso. La felicidad es algo que pasa a tu lado cuando tú estás mirando a otro lado y no te das cuenta, ¿no? Entonces fue una época muy especial para el país donde se pensaba pues que a través de ese Mesías se podía llegar Pero tú tienes buena memoria. El año 94, cuando Chávez salió en libertad, ¿tú dijiste esto es un error histórico, esto va a terminar mal? ¿O tú dijiste es un acto de justicia? No, ¿Qué realmente, pensaste? porque realmente Chávez sale en libertad y quien lo acompaña es el mismo grupete. Si vemos las fotografías, es el mismo grupete que está ahorita gobernando a Venezuela. ¿Pero qué pensaste en tú? ese momento, bueno, yo era muy joven también, y lo que pensábamos era que era lo que era, pues un loco que nunca se pensó realmente de que Chávez iba a llegar a donde llegó. Cuando dices nunca se pensó, es que tú nunca pensaste. No, yo nunca lo pensé, pero tampoco lo pensó mucha gente, ¿no? Claro, claro. Carlos Andrés Pérez, sin embargo, fue muy visionario. Y si vemos videos de esa época, Carlos Andrés dibujó todo lo que iba a pasar en Pero es que Venezuela. no te olvides, Larisa, que Carlos Andrés y su mujer estaban en Miraflores cuando entraron a matar los golpistas de Chávez. No había que ser muy visionario, aunque lo fue, sí. Simplemente había que tener memoria. Sí. Chávez había mandado matar a Carlos Andrés y a su esposa. No, y estaban sus nietos incluso en la residencia si alguien presidencial. sabía quién era Chávez, era Carlos Andrés. Yo no creo que Carlos Andrés lo hubiera amnistiado, pero ese es otro debate. Sí, claro. Es otro debate. Pero vamos ahora a la... ¿Tú conociste a Chávez? No, nunca lo he visto, nunca lo vi en persona. Sin embargo, me correspondió al hacer algunas actividades con su señora, porque cuando Chávez llega a la presidencia, mi esposo Luis Eduardo, que me acompaña hoy acá, era gobernador del estado Monagas. Y compartí con esa señora, Marisabel Rodríguez de Chávez. Ella era la presidenta de la Fundación del Niño y las señoras de los gobernadores éramos presidentas de las fundaciones del niño de nuestros estados. Sí. Nunca se ocupó de la Fundación del Niño, nunca fue capaz de tener una reunión de trabajo con nosotras y de respetarnos como... No trabajaba como la señoras, no, ella se dedicó, la única actividad que hizo fue una vez en un parque muy famoso en Venezuela que ahorita está destruido, que es el Parque del Este, tirar unos paticos de hule al agua. Es lo único que resuelto. ¿Dónde vive ella ahora?
Ella creo que vive en Barquisimeto, si no estoy mal, y entre Barquisimeto y París, porque su hija vive en Francia y ella Su hija es Rosa Inés. Rosa Inés. Estudia en Francia y ella va y viene. Ya será una jovencita, ¿no? Ya. Sí, Rosa Inés debe tener, ya nació el año que Chávez llega a la presidencia o el año antes. Debe tener 20 años. O sea, que debe tener 20, 21 años. Sí. Bueno, ¿quién es el líder más importante de tu partido ahora mismo? Henry Ramos. ¿Tú eres cercana a él? Sí, claro, Acción Democrática es un partido donde todos tenemos mucha cercanía, pues, y Henry ahora es el secretario general de nuestro partido. ¿Tú lo admiras? Yo soy secretaria general en mi estado, en Del Tamacuro, y por supuesto le tenemos admiración y respeto a nuestro compañero Henry Ramos. Pregunta. Muy satanizado, por cierto, últimamente por los medios. ¿Por qué lo satanizan? ¿Por qué lo demonizan? Las redes sociales. Mire, realmente en Venezuela es un poquito complicado el tema de lo que son las redes sociales. Cuando Henry Ramos llega a la presidencia de la Asamblea Nacional, se convirtió prácticamente en un héroe nacional. Lo recuerdo. Y todo el mundo quería hacerse una foto con Henry, todo el mundo quería que Henry fuera presidente, y de la noche a la mañana en Venezuela puedes pasar de héroe a villano, porque lamentablemente hay mucho de lo mediático en las redes sociales y las redes sociales no son el reflejo de Venezuela. Bueno, pero no hablemos de las redes sociales. A mí no me interesan las redes sociales. A mí lo que me interesa es tu opinión y la mía. Nada más. El resto no existe. Mira, yo creo que quizá que Henry es un demócrata, primero. Por supuesto. Merece respeto. Además es un hombre culto, conoce la historia de Venezuela. Así que yo le tengo respeto. Pero me pregunto, y te traslado esa pregunta, ¿por qué Henry no hizo el año 2016, subido en esa ola, con el pueblo acompañándole, lo que ha hecho Guaidó ahora? Es decir, y yo lo pedí aquí, la Asamblea Nacional dijo, Maduro está inhabilitado, se declara la vacancia del cargo, su conducta pública está reñida con la Constitución, por lo tanto el cargo queda vacante, desierto. ¿Por qué Henry Ramos el año 2016 no dijo, por consiguiente, yo, como presidente de la Asamblea Nacional, me juramento y soy el presidente interino? Pudo haberlo hecho y no lo hizo. No creo que pudo haberlo hecho porque no estaban dadas las condiciones que hoy están dadas. Pero legalmente sí estaban dadas las condiciones. ¿No era un usurpador Maduro en ese momento? No había supuestamente venía de unas elecciones que habían sido reconocidas, que habían sido libres. No teníamos el apoyo internacional. Perdón, que tenemos ¿las elecciones ahora de 2013 fueron reconocidas? Supuestamente. Pero yo te pregunto a ti. A mí, no, por nosotros por nunca fueron reconocidas. Por eso. Pero estoy hablando del mundo. Hubo mucha desidia de mucha gente de muchos países que no acompañaron en el momento, la oposición venezolana, esta Asamblea Nacional, los diputados que estamos ya hace más de 3 años, hemos hecho un periplo por el mundo explicando la situación, visibilizando el problema de Venezuela, haciendo ver verdaderamente que estábamos en una dictadura, pero es ahora cuando el mundo voltea a Venezuela. Aquí hubo muchos errores y hubo mucho de omisión por parte del mundo. Y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro necesitó y se ha valido hasta ahora de muchísima gente que le ha hecho el juego y que ha mirado a otro lado, parte de la gente que le ha hecho el juego, Larissa, perdona que te interrumpa, pero es una conversación entre ambos. Parte de la gente que le ha hecho el juego está en la oposición también, porque si la oposición no le dice al mundo quién es el presidente constitucional de Venezuela, el mundo no puede reconocer a un presidente constitucional. Y lo que ha ocurrido con ustedes como cuerpo parlamentario es que el año 16 y el 17 que mataron a centenares de jóvenes y el pasado año 18 con Ramos, con Borges y con Barbosa, ustedes decían Maduro no es presidente legítimo, pero no decían quién era el presidente legítimo. Porque es que ahorita es que se han alineado una serie de factores. Usted lo acaba de decir, tenemos casi 60 países, más de 50 países que nos reconocen. Pero en su momento hubo mucha gente que fue un cómplice necesario para que llegáramos a este momento. Porque la comunidad internacional no se alineó como se tenía que haber alineado en ese momento. Porque esperaron hasta este punto que viniera un segundo periodo, que Nicolás Maduro... O sea, la culpa es de la comunidad internacional. No. La culpa es de muchas situaciones. Yo creo que la oposición venezolana le dio demasiado oxígeno al dictador. Nosotros no tenemos ninguna arma. La oposición venezolana no tiene armas. El espíritu es un arma.
Las palabras es nuestra son un arma y este es nuestro escudo. Claro. Como es el arma y el escudo del pueblo, nosotros convocamos marchas, convocamos manifestaciones, hicimos una cantidad de actos legislativos, pero lamentablemente... Pero estás esquivando la cuestión de fondo. Yo solo te estoy diciendo que fue un error no nombrar a un presidente constitucional antes. Se pudo hacer antes. Bueno, es su punto de vista. Es mi punto de vista del presidente de la Asamblea Nacional. Salvo que tú consideres que Maduro no era usurpador antes del 10 de enero de 2019. No, si tú consideras que no era usurpador... Que no considero que no era usurpador. Claro, ese es un argumento. No es el argumento. Pero para mí sí era un usurpador. Pero también tenemos que ver que los presidentes que había tenido la Asamblea Nacional antes, pues a lo mejor no tuvieron el respaldo, no tuvieron todo esto que se está alineando en torno a Juan Guaidó. Y no podemos esperar que una persona de 70 años actúe como actúa una de 35. Larisa, sé honesta, sé honesta. Cuando Juan Guaidó, el miércoles 23 de enero, se juramentó como presidente de Venezuela, no toda la Asamblea Nacional opositora lo apoyaba. De hecho, no todo tu partido lo apoyaba. Había partidos opositores que no querían que eso ocurriera, y tú lo sabes. Por lo tanto, Guaidó lo que tuvo fue la audacia. Fue muy valiente. El valor, el coraje que los otros presidentes de la Asamblea no tuvieron. Fue muy valiente. Pero no es culpa de la comunidad internacional, es culpa del líder que dice... No, o yo estoy a la altura o no estoy a la altura. No, Guaidó fue muy valiente y se han alineado cosas que antes no estaban. Pero es verdad que gente de tu partido no quería que se juramentara, ¿es verdad? Yo no tengo conocimiento de que haya gente de mi partido que no lo haya querido como tal. No, de verdad hay mucho de especulación. No es especulación. Había gente en Acción Democrática, en Un Nuevo Tiempo. Había gente que decía no se puede juramentar. Ese era el día para juramentarse. Yo estoy consciente de que era el día para juramentarse. Bueno, y muchísimos diputados lo hablamos en su momento en la Asamblea Nacional, que llegado el momento, si los partidos, si nuestros partidos no apoyaban esa vía, nosotros íbamos a tomar decisiones por nuestro pueblo, porque nosotros nos debemos a nuestro pueblo. El gran tema ahora, querida Larisa, es cómo entra la ayuda humanitaria el 23 de febrero. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo crees que debe entrar? Guaidó ha puesto ese día como el día tope, ha dicho, lo acabamos de ver en videos, que sí o sí entra la ayuda humanitaria en ese día. Ya vemos cómo se está moviendo hacia el lado Cúcuta, que es la frontera una de las fronteras que tenemos con Colombia, y hacia el lado de Brasil. De hecho, pues hay un gran movimiento, sobre todo en Cúcuta, y hay un gran voluntariado que se está inscribiendo. Invito a todas las personas que están acá y que nos miran a inscribirse en voluntarios-por-venezuela.com. ¿Tú te has inscrito? Yo me he inscrito. ¿Vas a ir? Voy a ir, pero voy a estar del lado de Brasil, no en Cúcuta. ¿Vas a Roraima? Nosotros vamos al estado de Roraima. ¿Y tú piensas, por ejemplo, cargar la comida? O sea, ¿vas a ser voluntaria de cargar la comida? Yo voy a estar dispuesta a lo que haya que hacer. Yo, de hecho, estuve en Roraima el año pasado. El estado del cual yo soy diputada, tenemos casi 4.000 indígenas en Roraima. Yo estuve visitando los albergues de los indígenas guaraos que están allí, que se han ido de sus comunidades porque no tienen oportunidades, porque los indígenas en Venezuela se han tenido que trasladar hacia Brasil. Pero entonces, ¿cómo va a entrar la ayuda? ¿En manos de voluntarios? En manos de voluntarios. Yo creo que... ¿Los voluntarios pueden cargar cajas tan pesadas? Bueno, quizás no, pero a lo mejor algo simbólico podemos ir adelante, podemos ir en una avanzada. En esa zona hay indígenas pemones que son un pueblo originario muy fuerte que se ha enfrentado ya a este gobierno. ¿Ellos van a cargar la ayuda también? Ellos van a estar dispuestos. El alcalde de Gran Sabana es pemón y es una persona también muy valiente, que seguro vamos a estar enfrente con ellos acompañando. O sea, van a ser venezolanos. No políticos necesariamente, no muchachos, necesariamente, jóvenes, estudiantes, sociedad civil, nuestros indígenas de lado y lado, porque en la ciudad de Pacaraima, que es la primer pueblo frontera, ahí hay un albergue donde hay casi 2.000 indígenas, y yo estoy segura que todos ellos se van a sumar a esta cruzada, a esta lucha, porque esa ayuda tiene que entrar. Tenemos más de 300.000 personas en riesgo de muerte si la ayuda no entra. ¿Crees que los militares venezolanos, si reciben esa orden innoble, van a disparar? Yo creo que no. De verdad creo que no. ¿Y tú crees que les van a dar la orden de disparar? Por supuesto que sí, se la van a dar, porque el costo de salida del régimen es alto, porque hay una cupulita muy pequeña de generales que
que son unos delincuentes que controlan el tráfico del oro, de la droga, del combustible en nuestro país. ¿Y tú crees que que es un negocio que ellos no quieren soltar? Ese momento en el cual los militares desobedecen, ¿no?, la orden, desacatan la orden, ¿en ese momento cae la dictadura, crees tú? Es un momento importante de quiebre. Yo creo que ese es uno de los momentos cruciales cuando entre la ayuda humanitaria. O sea, puede que la dictadura caiga ese fin de semana. Pudiera caer ese fin de semana, así como fue un punto de quiebre el 23 de enero, creo que el 23 de febrero puede ser un punto de quiebre, porque hemos estado buscando eso, un quiebre en la Fuerza Armada a través de la ley de amnistía, a través de tenderle la mano a aquel soldado que no puede obedecer una orden que no es constitucional, tenderle la mano, porque ellos también son padres, porque ellos también son pueblo, porque ellos también están sufriendo de esta terrible situación y no se van a poner al lado de los que se han enriquecido a costa de ellos mismos. Claro. Bueno, ojalá que tus palabras tan valerosas se cumplan ese fin de semana. Ojalá que ese fin de semana, o antes, mucho mejor, los militares venezolanos de a pie, no los generalotes gordos corruptos, los de a pie digan ya basta, ¿no? Te felicito por enrolarte, qué bueno que estés ahí en la primera línea, ojalá que convenzas a esos miles de indígenas venezolanos para volver a su país cargando comida. Estás haciendo un gran trabajo, te queremos mucho. Gracias, Larissa González. Todo lo mejor para ti y para tu esposo. Un aplauso para ella. Gracias. No te vayas. Regresamos después de la pausa con mi querido amigo Alejandro Cardona, que viene de Houston, donde ha triunfado espectacularmente. Ya volvemos.